Hola, somos Alberto, Antonio y Pilar y vamos a hablar sobre la crisis de 1808, la repercusión de la Revolución Francesa y Guerra de Independencia. Aquí exponemos el índice con la cronología, consecuencias de la Revolución Francesa, causas de la Guerra de la Independencia y desarrollo y consecuencias de la Guerra de Independencia. La cronología. Comienza con el reinado de Carlos IV en 1789 y con las repercusiones de la Revolución Francesa. Finaliza con la firma del Tratado de Valenciennes en 1813 y con el regreso de los franceses a su país tras el intento de conquistar España. Consecuencia de la Revolución Francesa. España tiene un férreo control sobre las aduanas debido a la labor del duque de Floridablanca, recién nombrado por Carlos IV, para evitar el contagio de la Revolución Francesa. Posteriormente, Manuel Godoy fue nombrado vigente del reino tras la dimisión de Floridablanca por motivos relacionados con la corrupción. La ejecución de Luis XVI rompió la alianza entre España y Francia. España se alió con la coalición internacional en la guerra de Convención, donde fue derrotada y forzada a firmar la paz de Basilea. Con esto, el territorio español perdió la isla de Santo Domingo y se alió nuevamente con Francia. Una vez firmado el Tratado de San Ildefonso, España firma este pacto con Francia para intentar contrarrestar las amenazas provenientes de Gran Bretaña e intentar realizar viajes a América de una manera satisfactoria para poder seguir con el comercio de la zona. Tras el Tratado de San Ildefonso, España y Francia batallan contra Inglaterra en la batalla de Trafalgar, donde España sale derrotada y lleva a Manuel Godoy a firmar el Tratado de Fontainebleau. Ahora vamos a hablar de las causas de la Guerra de Independencia. Se muestran los hechos que desembocaron en la Guerra de Independencia. Empieza con el Tratado de las Tropas Francesas. Mediante la firma de Godoy y Napoleón, durante el Tratado de Fontainebleau, en 1808, se acuerda la entrada y establecimiento de las tropas francesas con el fin de invadir Portugal. El motín de Aranjuez se trata de un golpe palaciego que llevó a cabo el príncipe de Asturias, Fernando VII, y provocó la caída de Godoy en el 19 de marzo de 1808. Esto obligó a Carlos IV a abdicar sobre Fernando VII. En las abdicaciones de Bayona, Napoleón obligó a Carlos IV y a Fernando VII a renunciar a la corona española y a abdicar sobre José I. El levantamiento de los franceses ante las acometidas francesas en el territorio español. Los españoles reaccionaron y llevaron a cabo las revueltas del 12 de mayo en Madrid. José I era un noble francés hermano de Napoleón que fue nombrado rey de España por este, cuando Francia la invadía. En 1808 quería propagar el liberalismo francés por España, pero se encontró con las revueltas populares realizadas por las juntas provinciales y locales. Los españoles no veían a este rey como tal para gobernar y sí a Fernando VII. Ahora vamos con el desarrollo de la Guerra de la Independencia. Se divide en tres etapas. La primera etapa se trata de los éxitos iniciales españoles. Tras el fracaso del 2 de mayo, tras el levantamiento del 2 de mayo por parte de los españoles hacia los franceses, estos franceses querían sofocar la ciudad de Zaragoza, ya que consistía en una gran vía de comunicación por el río Ebro. En esta etapa se desarrolló la batalla de Bailén, que es el hecho más importante que acontece. En esta batalla luchaban los españoles contra los franceses y los españoles estaban al mando del general Castaños, que venció al ejército francés y supuso la primera derrota de Napoleón en la historia de su ejército. Esto provocó la retirada francesa a los territorios del Ebro y enfadó a Napoleón y llamó a
a todo su ejército, llamado la Gran Armée. En la segunda etapa se produce un apogeo francés. Esta época viene determinada por las consecuencias que trajo la derrota francesa en la batalla de Bailén. Napoleón entra en España en 1808 y toma Madrid. Nombra a su hermano José I nuevo rey y lo deja bajo un gran ejército que dirigía el general Soult. Zaragoza, los franceses conquistan Zaragoza y Gerona en 1809. También se intentaban propagarse por Andalucía, pero el territorio de Cádiz se resistió, ya que los ingleses ayudaban a los españoles y también formaron la primera constitución. Durante esta etapa, la acción de los guerrilleros fue muy importante, ya que minaban las estrategias de los franceses y los iban desgastando poco a poco. Uno de los guerrilleros más importantes fue el empecinado, también llamado Juan Martín Díaz. En la tercera etapa, que se trata de la ofensiva final anglo-española, Napoleón en esta etapa preparaba la invasión de Rusia, y para ello convocó a gran parte de la Gran Armée. Esto fue aprovechado por las tropas anglo-portuguesas y españolas que estaban al mando del duque de Wellington, las tropas inglesas. Wellington fue un militar inglés que desembarcó en Lisboa en 1809 y derrotó a los franceses junto a los españoles en Talavera de la Reina. Tras una serie de conquistas de varias ciudades españolas y de batallas contra los franceses, los españoles vencían a Napoleón en la Guerra de Independencia. Esto se vio reflejado en el Tratado de Valenciennes, firmado en 1813, que ponía fin a la Guerra de Independencia y proclamaba rey a Fernando VII. Las consecuencias de la Guerra de Independencia. Los efectos y consecuencias fueron desastrosos para España, con medio millón de muertos, y ciudades como Zaragoza o San Sebastián quedaron arrasadas. Se robaron y destruyeron muchos edificios y obras artísticas. Se perdió el crecimiento industrial. Los campos y cosechas quedaron destrozadas y la hacienda pública más arruinada. También se vio perjudicado el proceso de independencia de la América española. Trabajo realizado por Alberto Roda Sierra, Pilar Sánchez Naranjo y Antonio Rubio Menchero.